Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo directo de Red Nacional de Infértiles. Esta tarde vamos a contactar con la doctora Noelia Martínez de Ovoclinic, Madrid, y con ella vamos a hablar principalmente de ovodonación. Pero bueno, como siempre, podréis hacer todas vuestras preguntas sobre vuestros tratamientos y iremos dándole respuesta a lo largo de esta horita, de este nuevo directo de Red Nacional de Infértiles. Ya veo por aquí a Ovoclinic, aprovecho para saludaros mientras os conectáis al directo. Soy Dulce Iborra, muchas de vosotras ya me conocéis porque me veis aquí cada tarde de directo. Soy periodista y tengo la suerte de trabajar para la asociación. Y bueno, vamos a ver cómo se nos da la tarde. Tenemos ya algunas preguntas que hemos recibido por correo y dentro de nada sé que este timeline se va a llenar de muchas otras. Os recuerdo que podéis hacer vuestras preguntas en la cajita de los comentarios o también en la cajita que aquí abajo, en el bocadillito, que veis que pone un interrogante. Vamos a intentar solventarlas todas, ¿vale? Espero que os encontréis muy bien en un buen momento del camino, que estéis teniendo la mejor de las suertes. Y bueno, enseguida os presento a la doctora Noelia Martínez. Estoy, como sabéis, haciendo un poquito de tiempo para que pueda unirse todo el mundo que lo desea. Os recuerdo que este directo se quedará grabado y podéis consultarlo más adelante, incluso compartirlo, pero si queréis hacer preguntas a la doctora Noelia Martínez, ahora es el momento, así que os recomiendo que os quedéis. Os presento un poquito a la doctora. Ella es licenciada en Medicina por la Universidad Complutense, es máster también de actualización profesional para ginecólogos por la Universidad de Barcelona y es especialista en obstetricia y ginecología por el Hospital La Paz. Ha trabajado en hospitales públicos y también privados y es autora de varios ensayos y pósteres sobre reproducción asistida y además ha participado en muchísimos congresos. Vamos a contactar con ella enseguida. Vamos a ver. La estamos invitando. Y ahora enseguida aparecerá aquí en pantalla. Ay, preguntáis por aquí, ¿pero no era la doctora Marian Chávez? Sí, tenía que haber empezado disculpándola porque no va a poder estar esta tarde con nosotros. Y tenemos a su compañera, que seguro que nos va a solventar muchísimas dudas. A ver, no la consigo ver. ¿Ah, sí? Ahora sí. Ya. Hola, ¿qué tal? Noelia, bienvenida. Nos preguntamos Muchas justo gracias. en este momento por tu compi y le hemos excusado y estamos seguros de que vas a ser una gran anfitriona esta tarde. Sí. Bueno, yo espero estar a la altura de Marian. Muchas gracias por invitarme. Seguro que sí, seguro que vas a estar a la altura. Les he comentado a la audiencia, que tenemos aquí la sala ya muy llena, que esta tarde vamos a hablar, como habíamos previsto, sobre ovodonación. Y a mí me Ajá. gustaría comenzar la tarde haciéndote una pregunta muy actual, que es sobre la lista de espera en ovodonación. Bueno, se comenta que empieza a ser un poco difícil, ¿no? Poder asignar donantes por el tema de SIRA y porque, bueno, pues no hay tantas como nos gustaría y más en estos momentos, ¿no? Después del COVID y la situación que estamos viviendo. Entonces, la primera pregunta creo que aquí sería obligatoria y es preguntarte cuál es el caso de Ovoclinic, ¿no? Y si hay lista de espera y por qué. Si la hubiera y si no la hay, ¿cómo trabajáis para que no la haya? Por el momento en Ovoclinic no hemos notado que haya aumentado la lista de espera, sí que tenemos disponibilidad de donantes en este momento, no lo sé de cara al futuro, porque es verdad que ahora pues el Ministerio de Sanidad limita más las donaciones y sí que es verdad que pues puede llegar algún momento que sea más difícil y más por el tema del coronavirus que ha hecho que se retrasen mucho los tratamientos y que se acumulen durante un tiempo, ¿no? Y que pues después de toda la pandemia pues más gente se esté animando a hacer tratamiento, entonces eso sube el volumen de demanda, pero en este momento no tenemos lista de espera. Quizás, no lo sé si uno de los motivos es porque es verdad que pues nosotros nacimos como Ovobank y estamos especializados en ovodonación y también pues gracias a eso es nuestro tratamiento principal
y estamos muy focalizados en eso. Entonces, por ese motivo, ya que tenemos Ovobank, pues que es el mayor banco de óvulos de Europa, pues nos permite tener ese volumen de donantes. Qué bien. O sea que las personas que se están planteando la ovodonación en Madrid pueden tener como referencia vuestra clínica. Sí, 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 por supuesto. ¿Cuándo se debe de plantear una paciente la ovodonación? Y con esta pregunta ya arrancamos. Se lo debe plantear cuando ya ha realizado varios tratamientos de fecundación in vitro y por lo que sea no han ido bien, sobre todo por la reserva ovárica, a partir de cierta edad, a partir de los 42 años, por encima de los 42 años es verdad que es muy, muy difícil conseguir embarazo con óvulos propios. No digo que no se intente hasta esa edad, ¿no? Pero a partir de ahí, sobre todo con una reserva ovárica baja y con la edad la calidad de los óvulos también disminuye, pues en ese momento sí que hay que recurrir ya a la donación de óvulos. También en mujeres mucho más jóvenes que tienen un fallo ovárico precoz, una menopausia precoz, pues se ven obligadas en el momento en el que deciden ser madres, pues recurrir a la donación de óvulos. Queda claro. Vamos a las primeras preguntas que están saliendo en este directo, no sin antes recordar que estamos hablando esta tarde con la doctora Noelia Martínez, en sustitución de la doctora Chávez, que no ha podido estar con nosotros esta tarde por un imprevisto. Ella es ginecóloga de la clínica Ovoclinic Madrid y está esta tarde para hablar de ovodonación y para contestaros a todas vuestras preguntas, que veo aquí que ya hay un montón. Vamos a ver que me organice yo, porque esta cajita es interminable. Discúlpame un segundo, ¿eh? Es que tengo aquí muchas. Nada, tranquila. No puedo hacer frente a las de la caja porque creo que Instagram ha metido aquí una conversación de alguien interminable. Vamos a las que vienen por aquí. Preguntan si Ovobank es el mayor banco de óvulos de Europa. Sí, sí, es el primer banco que surgió. Hacemos tratamientos no solo en España, sino tratamientos también a nivel internacional, exportando óvulos para otros países en los que es difícil realizar ovodonaciones con donantes propias. Y obviamente para nuestros centros de aquí y clínicas externas que así lo demandan. Nos preguntan también si es viable un tratamiento con óvulos congelados. Sí, actualmente las técnicas de congelación de óvulos, la vitrificación es una técnica muy segura. Es verdad que antes de que existiera esta técnica, la congelación lenta, era un proceso que no mantenía tanto la calidad de los ovocitos y sí que se notaba la diferencia de utilizar óvulos frescos frente a óvulos congelados. Ya llevamos bastantes años ya utilizando vitrificación y nosotros estudiamos nuestros resultados y comparamos tanto con óvulos en fresco como vitrificados porque utilizamos los dos en tratamientos y tenemos las mismas tasas de embarazo y las mismas tasas de recién nacido. Nos permite el utilizar óvulos congelados, planificar los tratamientos de una forma más sencilla y al tener ya los óvulos congelados en banco, reducir pues ese tiempo que requiere la estimulación de la donante hasta que conseguimos los óvulos. Luego, no todos los óvulos que se obtienen de una donación se vitrifican, se congelan, sino que solo los que, o por lo menos en Ovoclinic, solo los óvulos que tienen una calidad perfecta para dejarlos congelados son los que guardamos. Nos pregunta una paciente si la ovodonación podría ser recomendable para fallos cromosómicos como último recurso. Sí, en caso de que se haya hecho tratamientos o diagnóstico genético de los embriones y no se consigan embriones sanos o que sea una enfermedad que no se puede diagnosticar hoy en día con un diagnóstico genético preimplantacional, el utilizar óvulos de donante va a descartar esa enfermedad siempre que la enfermedad la tenga la mujer que hace el tratamiento. En caso de que sea pues, el varón, pues recurriríamos a un semen de donante.
Mira, tenemos una paciente por aquí de vuestra clínica que dice, voy a empezar el tratamiento con vosotros de ovodonación. El tema genético, para que las personas que no lo sepan, ¿puede hablar de ello? Yo ya he pasado mi duelo genético. Creo que me está preguntando con respecto a la genética y la epigenética. ¿Podemos empezar a Sí, hablar por exacto. ahí? Sí. Vale. Es verdad que cuando se plantea el momento de hacer una ovodonación, pues surgen muchas preguntas, ¿no? Porque todo el mundo, todas las mujeres que pensamos ser madres, pues inicialmente pues pensamos en serlo con nuestros óvulos y en transmitir nuestros genes. Esa información genética proviene del óvulo y eso, al realizar un tratamiento de ovodonación, la genética que se transmite va a ser la genética del óvulo. Intentamos, y ahora después hablaremos de ello, buscar una similitud lo más posible con la paciente que va a hacer el tratamiento. Pero no solo tenemos la genética, o sea, la genética no es lo único que indica quiénes somos, ¿no? También hay una parte que es la epigenética, que está ahora muy de moda. La epigenética es una rama de la ciencia que estudia la activación e inactivación de genes, porque nosotros tenemos un ADN muy completo y numerosos genes, pero no todos los estamos mostrando, ¿no? Digamos que la persona que somos eh, proviene de los genes que expresamos y no de todos los genes que portamos. Esa activación e inactivación de genes se lleva por unos mecanismos un poco complejos como la metilación del ADN, y esa decisión de qué genes se activan y qué genes se inactivan lo va a decidir la mujer que está embarazada, la mujer que porta el embrión. Existe una comunicación entre el embrión y la mamá, y ese cuerpo de la mamá va a decidir qué genes activan y qué genes inactivan, de forma que un mismo embrión con una genética transferido en dos mujeres diferentes o embarazando a dos mujeres diferentes, pues no definiría, serían dos personas diferentes. Ujú. Y luego me imagino que también llega el hecho cultural, ¿no? Cuando el bebé nace en el seno de una familia en la que practican deporte, comen de determinada manera, tienen eventos que son únicos, ¿no? Pues al final me imagino que incluso las neuronas espejo también harán su papel, ¿no? Claro, obviamente cada uno somos como somos, pues por todas las circunstancias que vivimos en la vida, pues toda la educación y todo eso también se transmite. ¿Y cuántas veces no se dice que un hijo tiene los mismos gestos, que la misma forma de hablar que un padre o una madre? Todo eso está más allá de lo que es la genética. Ujú. Una paciente dice por aquí, ya sé que usted no es abogada, pero tengo miedo y me gustaría que me solventara esta cuestión. ¿La donante tiene algún derecho sobre el bebé? No, las donantes cuando deciden donar esos óvulos lo hacen sabiendo que esa donación va a ser anónima y que se desvinculan legalmente de cualquier destino que vayan a tener los ovocitos. Eh, Eso está protegido, y el anonimato es tanto por un lado como por el otro. Ni la donante va a saber el destino de esos óvulos, ni la mujer receptora va a saber tampoco quién es la donante. Eh, Existen algunos casos en los que el centro sí que sabemos quién es la donante, y ahora el Ministerio de Sanidad también, por el registro SIRA precisamente. Entonces, en caso de que en el futuro pues, se pueda diagnosticar alguna enfermedad al bebé, que se pueda pensar que puede tener un origen genético, hay muchas cosas que desconocemos hoy por hoy, se puede contactar con el centro, y el centro sí que podemos hacer una investigación más exhaustiva, o bien la donante si es necesario. O sea que hay algunos casos en los que sí podríamos contactar en un futuro. Esto es muy importante destacarlo porque todos los centros de reproducción asistida estáis haciendo un esfuerzo muy grande para registrar a todos los donantes y que de alguna manera cada vez la reproducción asistida sea más segura. España es el único país, recuerdo, bueno, el único y la única área de medicina que tiene una ley propia en España es la medicina reproductiva y bueno, y tiene sus registros de actividad y también el de donantes, que hace que sea una de las medicinas más seguras y que España sea uno de los países también más seguros. Sí, en España la donación de gametos tiene algunas particularidades que, aunque
esté dentro también de otras donaciones de órganos, pero no se trata igual. Bueno, tenemos una ley propia de reproducción asistida que siempre se podría actualizar, porque es verdad que esto va evolucionando muy rápido y hay puntos que pulir en la ley, pero sí, el SIRA es un sistema creado por el Ministerio de Sanidad que, que vamos, pues se irá perfeccionando con el tiempo y nos permite pues tener un registro nacional de todas las donaciones y una trazabilidad. Súper importante. Ha salido un comentario hace unos minutos que no es la primera vez que surge, es una paciente diferente, pero me gusta mucho leerlo porque creo que es un caso muy real y que dice muchas cosas sobre la donación y sobre las donantes. Esta paciente concretamente dice, yo me hice donante cuando era joven porque pensaba que no quería tener hijos y a los 42 he tenido que buscar el tratamiento con donación y me ha ido súper bien porque estoy embarazada. Eso muestra, bueno, quizás las donantes también tienen una mente más abierta, ¿no? Porque si se animan a eso, pues luego no les cuesta tanto recurrir a ello. Nuestro Así, agradecimiento a esta paciente, aunque seguro que hace un montón de tiempo, siempre nos gusta dar las gracias, ¿no? A las donantes y a los donantes, porque ellos son sí, los sí, desde responsables los de que... centros estamos totalmente agradecidos porque si no hubiera donantes, pues cuántas familias se quedarían sin Y ser qué bonito el gesto, madres ¿no? o De haberlo hecho padres. y luego haberlo recibido. Es un Recurrir. testimonio maravilloso. Enhorabuena. Nos alegramos mucho de que estés embarazada, te lo mereces sin duda. Todas nos lo merecemos mucho, pero hay gestos que los adoramos. Y el tuyo en aquella época fue maravilloso. Dice por aquí, con 43 años y una antimuleriana de 0,7, ¿tendría que ir directa a donación o probar antes con fecundación in vitro? Es una pregunta difícil porque está ahí un poco en el límite. Es verdad que 0,7 no es una antimuleriana muy baja, pero 43 años, ¿no? Hemos dicho. 43 años, 43 sí. años es una edad en la que la calidad suele estar bastante disminuida y es muy difícil. Si se hiciera una fecundación in vitro, sí o sí con diagnóstico genético preimplantacional. Entiendo que como primera opción de tratamiento, es que cada caso es verdad que es muy diferente. O sea, hay personas que, hay mujeres que quieren o parejas que quieren decidir directamente optar por el mejor tratamiento. El mejor tratamiento sin duda sería una ovodonación, pero hay otras personas que ese cambio de gameto pues no es fácil y requiere un proceso de aceptación y prefieren pues sentirse más seguros agotando primero las opciones. Entonces, en ese caso, se puede intentar sabiendo que las opciones van a ser bajas y con diagnóstico genético de los embriones. ¿Que no va bien? Pues ya sabemos que la alternativa es la ovodonación. En este caso en concreto, en Novoclinic ofrecemos programas de garantía de embarazo y ofrecemos programas de garantía mixta, que quiere decir que incluimos un ciclo de fecundación in vitro con diagnóstico genético y óvulos propios y en caso de que falle, continuar con tratamientos de ovodonación ilimitados durante 2 años hasta conseguir el embarazo. Para esto hay que hacer una valoración particular de cada caso porque hay pues, que cumplir ciertas condiciones, que el útero sea normal, pero lo incluimos hasta los 43 años. Entonces, si te planteas quizás dudas entre ese tipo de tratamientos, quizá esta puede ser tu opción. Lo decimos en todos los directos y lo repetimos en este también. Al final cada caso es único, cada pareja es única y bueno, aquí intentamos un poco aproximarnos, ¿no?, a los datos que nos dan las pacientes y poder dar la respuesta más cercana o más aproximada. Pero como bien acabas de decir, doctora, pues habría que estudiar el caso, habría que medirse las fuerzas, habría que medirse la economía, ¿no?, porque al final la estrategia va a depender también del momento en el que nos encontremos, ¿no?, a nivel vital y social e incluso de salud. Claro, es que son muchos factores y ha habido ya tratamientos previos, que eso genera también mucho desgaste emocional. No es lo mismo partir de cero pues, que llevar ahí pues, algún fracaso anterior, ¿no? Está Que claro. entonces quizá en ese caso.
Hay una paciente por aquí que dice que por qué con 46 años nadie hace FIB. Ella se hizo una, obtuvo 5 óvulos, uno llegó a blasto pero con anomalías. ¿Es inútil hacerse más FIB a los 46 años? Es que las probabilidades de conseguir embriones sanos es que son ínfimas. No digo nunca porque en medicina es muy difícil decir nunca o cero, pero es que la inversión que conlleva, no solo económica, sino también pues, física del cuerpo, pues al final la estimulación ovárica son hormonas y incluso aunque en muchos casos, aunque la reserva ovárica no esté muy mal, los óvulos suelen ser de muy mala calidad y al final pasa eso, que pues, los embriones salen alterados. Vamos a hablar acerca del estudio genético que se le hace a las donantes, iba a decir y a los donantes, ¿no? Porque verdaderamente a los Sí. dos se le hace el mismo estudio genético, porque hay algunas preguntas relacionadas con eso y seguramente de una respuesta podemos solventar varias dudas. Vale. Se realizan dos tipos de estudios genéticos. Uno es el cariotipo, que es una muestra de los cromosomas en sangre. Los cromosomas son, pues, digamos, los paquetes en los que va almacenada la información genética. Se comprueba su número y que sea normal y que no haya ninguna inversión de genes entre diferentes cromosomas. Y luego el que seguramente te estás refiriendo, Dulce, que es un estudio de enfermedades recesivas. Hay ciertas enfermedades que para padecerlas necesitamos tener dos genes heredados alterados, porque la mayoría de las células de nuestro cuerpo, salvo las células reproductoras, tienen eh, dos cromosomas de cada pareja, son 23 parejas, y uno lo heredamos pues, por parte del óvulo, por parte materna, y otro por parte del espermatozoide. Entonces, hay ciertas enfermedades que para padecerlas se necesitan tener esos dos genes alterados, pero en algunos casos se puede tener un gen alterado y no se padece la enfermedad, pero sí se es portador y se puede transmitir. En estos casos, nosotros hacemos un estudio básico, un test de portadores que incluye pues, una serie de enfermedades recomendadas por la Sociedad Española de Fertilidad, que dentro de que son enfermedades raras, pues son enfermedades un poco más comunes, como pueden ser la fibrosis quística, atrofia muscular espinal, algún tipo de anemias, sordera no sindrómica y algunas enfermedades también ligadas al cromosoma X. Pero este estudio, en todos nuestros donantes lo hacemos, tanto donantes de semen como donantes de óvulos, y si alguna de estas enfermedades sale positiva, nosotros descartamos a los donantes y no podrían hacer donación en Ovoclinic. ¿Este estudio se puede ampliar? Sí, sí, dime. Sí, sí, es que justamente eso que ibas a comentar ahora. Preguntan cuántas enfermedades Se analizan. pueden analizar. Vale. Este estudio, el básico incluye como aproximadamente como unas 10 enfermedades aproximadamente. Se puede ampliar como a unas 300. Creo que el que estamos utilizando en Ovoclinic incluye 306 genes y no sé si alguno más según las últimas actualizaciones porque van actualizando el examen. Nosotros realizamos el test CGTD y Genomics y también hay otro CGT que es el exome que analiza lo que es todo el genoma completo. Dependiendo del estudio que le interese hacerse al paciente, en el caso de hacer ovodonación, quien se lo hace es el varón, en caso de ser una pareja heterosexual, o si se hace un tratamiento con dos donantes, donante de semen y donante de óvulos, se lo hacemos a los dos donantes, este estudio ampliado. Y lo que se hace es hacer un matching genético, que es pues comparar estos dos donantes o la pareja masculina con la donante y seleccionar una donante que no sea compatible, o sea, que no sea portadora de la misma enfermedad de lo que es el varón. Y así descartamos que pueda haber algún riesgo Por eso se de llama transmitir test de estas compatibilidad. enfermedades. Sí. Bueno, pregunta una paciente, pero creo que ha quedado solventada la pregunta, que si tendría sentido, en el caso de la donación, hacer el matching entre la paciente y la donante. Entiendo que no.
No, a la paciente no le hacemos el test porque va a ser el óvulo de la donante el que se combine con el espermatozoide y donde se va a poder producir esa herencia. En el caso de parejas heterosexuales que hagan una FIV, también se puede hacer o que intenten quedarse embarazadas espontáneamente, también se puede hacer este test. Mm. Qué importante la genética. De hecho, bueno, la reproducción asistida se está abriendo tan ampliamente que incluso cuando no necesitemos reproducirnos a través de un laboratorio, sí tendremos que pasar por el laboratorio para analizarnos genéticamente, ¿no? Si lo queremos hacer con seguridad. Sí, sí, se puede hacer el test en la pareja y es verdad que sí, pues no se es portador de la misma enfermedad, pues no hay ningún riesgo. Bueno, dentro de las enfermedades que conocemos, o sea, cualquier test genético no quiere decir que no se pueda transmitir o heredar una enfermedad porque hay muchos genes patológicos o muchas variantes que se desconocen hoy en día y esto no excluye al 100% la posibilidad de heredar una enfermedad, pero está claro que minimiza los riesgos. O por lo menos tenemos bastante más información que haciéndolo de manera, no sé, como aleatoria, ¿no? Sí. O tradicional. Respecto al registro SIDA que estábamos comentando antes, hay una pregunta aquí pendiente que dice ¿cómo se contactaría en caso de enfermedad del bebé o del niño? Eso deberíais contactar con el centro con el que habéis hecho la donación. El centro se puede poner en contacto con la donante y en caso de que no se cambie de domicilio, que no se localizara, pues ya se contactaría a través del Ministerio de Sanidad. Las clínicas estamos obligadas a notificar cualquier enfermedad, aunque no esté confirmada, cualquier sospecha de enfermedad que aparezca y que esté ligado a una donación. En muchos casos, bueno, no ocurre muy frecuentemente, afortunadamente, pero si ocurre algún caso, normalmente estos donantes se dejan bloqueados hasta pues, investigarlo un poco más. No ocurre frecuentemente porque anteriormente se le ha hecho un estudio Uh-huh. muy pormenorizado, son donantes jóvenes, sanos, y es muy raro que esto suceda, ¿no? Sí, obviamente tienen más estudios de lo que tenemos cualquier persona de la población general. En el caso de los estudios son muy parecidos tanto en donantes de semen como en donantes de óvulos. La edad en donantes de óvulos por ley en España tienen que ser menores de 35 años. En Ovoclinic ponemos el límite en 33. Y se les hace una historia clínica pormenorizada, se investigan antecedentes familiares en 3 generaciones, se les hace una evaluación psicológica también, y luego se les hace analítica de infecciones, una analítica general para ver cómo están de salud y lo que hemos comentado de los estudios genéticos. Uh-huh. Luego también me gustaría transmitir la tranquilidad de que nosotros, como cualquier centro de reproducción, en caso de que detectemos alguna enfermedad en la donante que no se ha detectado, pues no lo sé, porque a lo mejor en el momento actual no se conoce, pero la medicina avanza y en el futuro se podrán detectar otras cosas, como ha ocurrido, cosas que no se estudiaban en el pasado y ahora sí, estamos obligados como centro a informar a las familias que han hecho tratamiento de esta enfermedad. Una paciente pregunta por aquí si es mejor transferir un embrión de 3 días o de 5. Es mejor transferir un embrión de 5 días. Ahora cada vez los medios, los incubadores que tenemos, los medios de cultivo de los embriones son mejores y permiten que los embriones vivan en mejores condiciones hasta ese día. Cuando llegan a día 5 o a día 6, el embrión tiene una estructura más compleja y digamos que hay un proceso de selección natural entre el día 3 y el día 5 que es muy importante y los embriones tienen que ser capaces de formar esta estructura que se llama blastocisto. En los 3 primeros días de vida, lo normal es que cuando hay un embrión fecundado en día 1, lleguen a día 3, con mejor o con peor calidad, pero suelen llegar. Pero entre el día 3 y el día 5, digamos que
como casi la mitad no evolucionan. Y lo que nos hace es seleccionar mucho mejor el embrión que vamos a poner, porque antes se intentaba poner, se ponían con menos días de vida porque, pues bueno, el útero de la mujer se suponía el mejor incubador y que estaba en las mejores condiciones, pero actualmente pensamos que un embrión que en día 3 no evoluciona hasta día 5 era un embrión que aunque lo pusiéramos dentro del útero no iba a implantar, porque los embriones de forma natural tampoco llegan al útero en día 3. En día 3 siguen todavía dividiéndose por la trompa, entonces tampoco serían las condiciones que tendría en la Sí, naturaleza. sería in vivo, pero no en su lugar, ¿no? Claro, entonces por ese motivo la tasa de embarazo de blastos es mayor y por eso cada vez se tienden a transferir los embriones de uno en uno, porque eso también es un tema que cuando se empezaron a hacer tratamientos de reproducción empezó a aumentar el número de gestaciones múltiples, de embarazos gemelares, un montón. Y los embarazos gemelares tienen muchas más complicaciones que a priori no lo vemos, pero en los hospitales se ve muchísimo. Hemos llegado al ecuador de nuestra charla de esta tarde sobre ovodonación. Estamos hablando con la doctora Noelia Martínez de Ovoclinic Madrid. Y súper interesante todo lo que nos cuenta y un montón de preguntas que quedan aquí por responder. Y vamos a intentar solventarlas todas. Hay una pregunta que hace una paciente que tiene cita en la clínica muy pronto y le gustaría saber si a los ovocitos, que creo que quiere decir a los embriones, también se les hace diagnóstico genético preimplantacional antes de la transferencia. Vale. Igual A quiere los decir los ovocitos, ovocitos, pero... no, los ovocitos es una célula y hoy por hoy no hay ninguna técnica que nos permita estudiar la genética del óvulo aislada porque destruiríamos la célula. Sí que podemos hacer diagnóstico genético a los embriones. Y es una forma indirecta también de ver la calidad del óvulo, porque no olvidemos que la información genética, los cromosomas, son aportados mitad y mitad por el óvulo y por el espermatozoide, pero el óvulo aporta todo el resto de orgánulas de la célula también al embrión. Entonces, un fallo en la calidad del óvulo se nota mucho luego en la evolución embrionaria. También si el espermatozoide es de mala calidad, obviamente también se notará. El diagnóstico genético preimplantacional lo hacemos cuando el embrión ha llegado a 5 días de vida, cuando ha llegado a blastocisto, a la estructura que comentaba antes, porque ya es un organismo con muchas células y se les hace una biopsia de la capa externa del embrión, que es el trofectodermo, que es la capa que formará en el futuro la placenta, y como es una estructura ya compleja, que tiene un organismo complejo, que tiene capacidad también de reparar y regenerarse, sobrevive muy bien a esta biopsia. Se cogen como unas 4 o 5 células de esa capa de fuera y esas células se analizan y el resto del embrión se congela. Se tienen que dejar congelados porque el estudio es un estudio genético que lleva un tiempo. Normalmente los resultados los tenemos como entre 2 y 3 semanas. Entonces, pues durante ese tiempo dejamos los embriones congelados, que una vez que están congelados, pues están prácticamente intactos y esperamos a tener el resultado. Este diagnóstico genético está recomendado, se puede hacer en todos los casos, esto al final también es una decisión de los pacientes, lleva un coste, entonces también pues en cada caso pues se evalúa también un poco el coste-beneficio. Estaría muy indicado en personas que son portadoras de una enfermedad, y si es la mujer y hace tratamiento con óvulos propios, o si es el varón y hace tratamiento con espermatozoides. Estaría recomendado también a partir de los 38, 39 años, porque como hemos hablado, la calidad de los óvulos va disminuyendo y pueden haber más proporción de embriones alterados, y en la ovodonación no es una técnica que hagamos de entrada, pero también está esa opción de hacerlo ahí. No es una técnica que se realiza tanto porque al disminuir
edad del ovocito, las probabilidades de que los embriones estén alterados genéticamente son menores, pero obviamente siempre a todas las edades hay algún porcentaje de embriones que pueden ser alterados, por lo que si alguien quiere asegurar de por qué, por ejemplo, por qué me he transferido un embrión y no me embarazo, pues la única forma de asegurar que la causa era genética es habiendo estudiado ese embrión antes. Vamos con la cajita que por fin me ha aclarado y he encontrado las preguntas. Es que hay un montón de comentarios y aprovecho para sacar el tema. Ayer la asociación sacaba un post en Instagram comentando que en la Seguridad Social se han detectado casos en Andalucía de transferencias de extracciones de óvulos que se han hecho sin sedación, y tenemos aquí una larga discusión dentro de la caja de preguntas, y por eso me ha costado mucho encontrar las que se han hecho, pero bueno, ya estamos por aquí. Dice, cuando se hace una donación, ¿cuántos óvulos se fertilizan? Esto depende un poco, es un poco variable. Como hemos hablado antes, los óvulos se pueden obtener frescos o se pueden obtener congelados. Normalmente cuando trabajamos con óvulos congelados, pues se congelan como en pequeños paquetitos. Entonces, nosotros ofrecemos diferentes programas de ovodonación. Lo que sería el programa estándar, que es pues, fecundar un número de óvulos determinado sin saber cómo se va a hacer esa evolución de los embriones, pues en ese caso pues, se pueden contratar pues, paquetes de 6 o múltiplos de 3 en general. Y lo que es verdad es que no vamos a saber hasta que se fecunde con los espermatozoides cómo va a ser la evolución y cuántos embriones van a llegar a día 5. También ofrecemos programas de garantía de blasto y ahí ya no le ponemos tanto el foco en cuántos ovocitos tenemos al principio, sino que vamos a garantizar que se vayan a obtener pues mínimo un blasto, mínimo 2 blastos o mínimo 3 blastos. Y luego pues con los programas de garantía de embarazo pues se obtiene un número de embriones normalmente más alto. Entonces se utilizan pues, un mayor número de óvulos. Perfectamente claro. Con 32 años y buena reserva ovárica, pero un aborto, preguntan por aquí, y 7 transferencias negativas, ¿pasarías a ovodonación? Necesitaría más información primero haría un estudio de cómo han sido esas transferencias, si esas transferencias han sido de embriones en día 5 o 6 o en día 3 o incluso a veces pues, se han hecho transferencias en día 2, si alguna vez se ha hecho un diagnóstico genético de esos embriones. Después de 7 transferencias pienso que, o incluso menos, yo me plantearía hacer un estudio de fallos de implantación un poco más exhaustivo, pues ver qué está pasando en el útero, hacer un estudio de receptividad endometrial, de si hay una endometritis crónica o una alteración de las bacterias que habitan en el endometrio, hacer un estudio de síndrome antifosfolípido y trombofilias, que puede ser también causa de abortos o fallos de implantación, hacer una histeroscopia, ver la cavidad uterina, cómo es, antes de pasar a ovodonación. Yo estudiaría muchas cosas antes. Vale. Si nos quiere dar más datos, aquí estamos para responder. El semen también habrá que ver cómo es el semen, si tiene un estudio de fragmentación hecho, si se ha hecho un estudio FISH, que es un estudio genético un poco más especial en el semen, que también que no se nos olvide el factor masculino. Hola Caracola, que me encanta su nombre. Pregunta si hay mucha diferencia en tasa de éxito si el óvulo procede de un banco en lugar de ser fresco. Con nosotros no. Si el óvulo es de la misma donante, tanto fresco como congelado, tenemos las mismas tasas de éxito. No sé si entiendo que te estás refiriendo a siendo los dos de ovodonación, fresco o Sí, congelado en ovodonación. entiendo lo mismo. No. Tenemos a una paciente por aquí de tu clínica que dice, con 45 años ya me habéis hecho las pruebas de fertilidad y mi marido está bien, pero yo tengo la antimuleriana baja y he tenido 2 abortos. Tengo miedo a no quedar nunca embarazada. Creo que pide una opinión.
yo creo que en este caso os podríais plantear un programa de garantía de embarazo con ovodonación. Aprovecho un poco para contar este programa de garantía porque es muy común ese miedo, ¿no? Después de, pues eso, has tenido 2 abortos y claro, te preguntas, ¿es que es mi útero, que no me embarazo? Hay que ver un poco cuando se tienen abortos, en qué momento han sido. No siempre se hace, con 2 abortos, pues conviene hacer estudio, pero si esos abortos se han producido con una edad superior a 40 años, en la mayoría de los casos esa causa va a ser embrionaria, porque es la causa principal de abortos con la edad. Los embriones, los óvulos no tienen buena calidad, los embriones no se forman bien, están genéticamente alterados y aunque consigan embarazar, pues no son capaces de evolucionar correctamente y se pierde. Eh, Aún así se puede hacer también un estudio un poco más exhaustivo. Y de cara a embarazarte, es que si nunca has hecho tratamientos de ovodonación, es que son totalmente, es que es otro mundo totalmente diferente, porque es que las tasas de embarazo con la ovodonación, pues es que son pues entre un 60 y un 80%, es que son tasas muy altas. Incluso doblan, Entonces, ¿no?, las tasas de fecundación in vitro normalmente. sí, 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 sí. Eh, entonces tienes muchas más probabilidades de embarazarte que no embarazarte. Los tratamientos de reproducción nosotros vamos aprendiendo también sobre la marcha y con la experiencia de cada caso. Es que cada caso es diferente, entonces, pues cada tratamiento que hace una persona no, para nosotros no es un fracaso, es una forma más de conocer cómo funciona esa pareja o esa mujer y de ver por dónde tenemos que ir siguiendo la línea, porque es que cada 2 casos que parecen muy parecidos, luego cada uno responde de una forma y en realidad cada persona es muy diferente. Pero yo en ese caso, es verdad que los programas de garantía de embarazo eh, tienen un coste o la inversión inicial es mayor, pero es que vais a tener todos los tratamientos incluidos durante 2 años si se cumplen los requisitos. Es verdad que ahí, no, pues digamos, es que está la letra pequeña, pero en muchos casos personalizamos esas garantías de embarazo porque nosotros lo que queremos es embarazar a todas las mujeres y llegar a todo el mundo, ¿no? Al final, pues es para lo que nos dedicamos a esto. Y, e incluso eso, personalizando los casos y durante 2 años sabes que tienes un número ilimitado de tratamientos y que si no consigues el resultado al final, Ovoclinic te va a devolver el dinero. Entonces, sí, puede ser una inversión inicial, pero ya dejas todo en nuestras manos y sabes que o conseguimos el resultado o por lo menos el coste de los tratamientos lo vas a recuperar. Doctora, estoy apuntando aquí programa garantía embarazo porque si nos das un correo donde las pacientes se puedan dirigir, lo dejamos aquí fijado para pedir información. Vale, lo hablamos luego con Vale. si queréis, os lo paso después porque no sé si lo llevamos directamente desde el correo general de Vale. info de la clínica o Pues luego nos lo pasas y lo dejaremos como comentario al pie del directo que se le luego haga. lo pasamos, sí. Y si no, podéis pedir cualquier consulta con nosotros y os informamos un poco más Vale, individualmente de los programas perfecto. que Luego lo tenemos. En ponemos cada al caso, pie. la consulta es gratuita. Muy bien. Viene una pregunta un poco compleja, así que lápiz y papel. Dice, tengo 38 años, 2 abortos de embarazo espontáneo, uno a las 22 semanas, causa indeterminada, y el otro a las 9 semanas, síndrome de Turner. Después, una fecundación in vitro con un blasto, calidad BB y diagnóstico genético preimplantacional anormal en 3 cromosomas. Pronóstico para otra FIV. Vale, es el único ciclo de fecundación in vitro que has hecho, ¿verdad? Y solo hubo un blasto.
Ahí tendríamos que ver, ¿Se entiende por la pregunta eh, que sí, ¿no? Vale, sí, tendríamos que los ver un casos de poco embarazo espontáneo? cómo está la reserva ovárica. Es verdad que solo teniendo un embrión, si solo tenemos un embrión porque en realidad la reserva está baja, pues a lo mejor o está muy baja, pues no recomendaría plantearte otra fecundación in vitro. Si ha sido pues porque pues está claro que cuanto más que analizando solo un embrión, pues es que o tienes un 100% de probabilidades, o sea, vas al 50% de que sea sano o de que el embrión está alterado y solo un embrión analizado pues nos aporta poco sin saber más información. Eh, con respecto al aborto en las 22 semanas, suelen ser, si ha sido una bolsa rota o que ha sido una causa que no se haya visto una anomalía genética, que es lo que parece por lo que comentas, es muy poco probable que se vuelva a repetir si no es una incompetencia cervical, que el cuello del útero no se abre. Es que hay muchas causas que pueden, bueno, no es muy frecuente, pero son causas muy variadas, entonces en algunos casos sí que puede repetirse y en otros casos no, pero en principio ese aborto esa pérdida a las 22 semanas no tiene que ver con una mala calidad embrionaria, sino hay una alteración genética. La de las 9 semanas sí, entonces yo vería un poco cómo es la reserva ovárica, cómo están los espermatozoides también y después de eso plantearía si pasar a donación o si hacer otra fecundación in vitro, siempre con diagnóstico genético, eso sí, porque si no pues puede pasar pues lo mismo que el aborto de las 9 semanas o que estemos transfiriendo embriones anómalos. No Qué sé si te suerte he respondido mucho a la pregunta, tener. porque es verdad que con muy poca información es muy difícil valorar cada caso y cuando son casos No, no. complejos. Muy bien y de hecho quería decir que qué suerte tenerte aquí, doctora, esta tarde porque eres una enciclopedia abierta y perfectamente estás explicando todo y estoy convencida de que todas las pacientes están súper agradecidas. Acabo de fijar el email que te pedí antes, que me lo ha pasado tu compañera, El de info, info. sí, info@ovoclinic.net, ¿vale? Para pedir información sobre el programa de garantía de embarazo. Así que quien quiera pedir info, aquí puede hacerlo. Nos quedan apenas 12 minutitos y unas cuantas preguntas y yo creo que vamos a darle salida a todas. Así que vamos allá, vamos a por la recta final, Noelia. Vale, vamos allá. Preguntan por aquí, si la pareja tiene más de 45 años, ¿es necesario hacer pruebas a su semen? Yo sí que hay que valorar cómo es el seminograma, ¿no? Pero es verdad que se le da mucha importancia a la mujer y poca al varón. Y también se ha visto que espermatozoides alterados pueden formar embriones alterados, incluso pues, otras, o repercutir luego en el desarrollo del embrión. Entonces, hay estudios que se le pueden hacer al semen para ver si, o cómo es el estudio de fragmentación, porque la fragmentación puede estar más alterada y luego hay técnicas que si la fragmentación está alterada, esto es, si el ADN del semen no está, pues digamos, tan sano, hay alteraciones en la micromovilidad de los espermatozoides y se pueden utilizar técnicas para seleccionar mejor los espermatozoides y seleccionar los que tengan menos fragmentación. También si la genética de los espermatozoides, esa proporción de espermatozoides alterados es mayor, también al hacer un diagnóstico genético a los embriones estamos detectando el factor masculino también. En cualquier caso serían, imagino que pruebas adicionales porque cualquier pareja que entra por la puerta de una clínica se le hacen las pruebas básicas al hombre Claro, del clínico. inicialmente o depende de pues, si llevan tratamientos previos o no, si pues se les pide un estudio básico y un estudio ya personalizado de entrada. Por ejemplo, si a mí me viene una pareja a consulta que han tenido varios abortos, el estudio que les voy a pedir no es el mismo que una pareja que nunca ha intentado
o que llevan 2 años intentando el embarazo, pero nunca se ha quedado embarazada. Preguntan por aquí por qué se habla tan poco de la embriodonación. Y a mí es una cosa que también siempre me ha sorprendido. Eh, la embriodonación es parecida a la ovodonación en el sentido en el que pues, se adopta un embrión, digamos, sería un poco similar como adoptar un niño, que es un embrión que ha sido formado por otra pareja y que pues les han sobrado embriones en determinado momento y porque ya han conseguido tener el número de hijos que querían o pues ya no deciden hacer más tratamientos y los donan a otras parejas. Para poder donarlos se tienen que cumplir ciertos requisitos. Pedimos un mínimo de pruebas que tengan un cariotipo, bueno, los grupos sanguíneos. Estos son pruebas que nosotros pedimos siempre como estudio básico. Y la edad del óvulo tiene que ser también menor de 35 años. En algunos casos pueden ser pues, de parejas jóvenes que han hecho el tratamiento, en otros casos pueden ser pues, de parejas que han hecho una ovodonación también o una doble donación y les han sobrado embriones. Hasta hace unos años que empezaron a transferirse más los embriones en estadio de blasto, pues no teníamos muchos embriones donados pues en ese momento, ¿no? Entonces es verdad que siempre haciendo una ovodonación el tratamiento que podemos lograr o una doble donación es mucho más personalizado porque seleccionamos a los donantes pues lo más compatibles con la mujer o la pareja que realiza el tratamiento. Esto con la ovodonación, con la embriodonación no se puede hacer porque es un embrión que ya tenemos formado. Es un tratamiento que es mucho más económico, pero tenemos una limitación de embriones porque dependemos de que haya embriones disponibles de parejas que los hayan donado y a lo mejor pues en unos momentos hay y en otros momentos pues se han agotado y no hay. Yo lo recomendaría pues a lo mejor como tratamiento para parejas o personas que se están planteando una ovodonación, pero que pues por lo que sea el coste económico que conlleva no lo pueden asumir, porque siempre si se puede optar por una ovodonación es que los estudios de evaluación que van a tener los donantes van a ser mucho más exhaustivos que lo que podamos tener de un embrión donado. Que no se nos olvide que los embriones los transferimos, pues el primero que transferimos es el que está en mejores condiciones, después el siguiente o si tiene la misma calidad y luego así sucesivamente hasta que agotamos los embriones. Entonces, es verdad que para que se puedan donar estos embriones tienen que ser embriones de buena calidad, pero los de mejor calidad con los que se embarazó la pareja, pues esos ya lo utilizaron. Entonces, no se nos puede olvidar también que son pues embriones sobrantes. Igual por esto que está claro que embarazan, sí. Quizá por eso no hablamos tanto, porque no existe esa posibilidad de personalizar el tratamiento y porque dependemos de los embriones que tengamos disponibles en el momento. Actualmente en OvoClinic sí que tenemos blastos donados. Ahora que ha salido el tema económico, aprovecho para recordar que todas las asociadas tienen descuento en OvoClinic, ¿vale? Para que ese no sea un problema o podamos minimizar el problema. Sobre la consanguinidad, ¿qué podemos decir? Nos estamos refiriendo a Si parejas puede que haber tienen algún cosas. problema, preguntan aquí, de consanguinidad, en cualquier caso en la ovodonación, ya no solo por embriodonación, sino también en un tratamiento de ovodonación. Porque se haga con. Es que no entendí muy bien la Sí, me pregunta. imagino que la pregunta va por el tema de las veces que haya donado una donante o por los embriones que haya donado esa pareja que ya ha tenido hijos previamente. Vale. Lo habitual es que cada país establece unos límites de nacidos que puede haber de cada tratamiento y esos límites se establecen para evitar eso, la endogamia, ¿no? Porque es verdad que sí que en poblaciones pequeñas en las que hay mucha mezcla, pues está claro que los genes alterados
pues son similares. Entonces esto es como pues en familias que se han tenido parejas entre primos, por ejemplo, pues la probabilidad de heredar una enfermedad es mayor porque es más probable que compartas ciertos genes y ciertos genes también con alteraciones que con una persona totalmente diferente de genética. Eh, es verdad que esto con las donaciones se limita. La probabilidad de que en el futuro o encuentres a una persona que tenga tu misma genética o que sea de, digamos, pues la donante o el hijo de la donante que donó con el hijo de la receptora que recibió, eso es muy poco probable en un país con tantos millones de personas. Que no lo podemos minimizar al 100%, no. Que de aquí a unos años habrá posibilidad de, porque ya lo empieza a ver, de hacer estudios genéticos y saber un poco los orígenes, pues seguramente. Ujú. Queda claro. Vamos a intentar ampliar una pregunta que han hecho antes y nos han dado un poquito más de información. Te recuerdo la pregunta. Una paciente decía que con 32 años y buena reserva ovárica, pero un aborto y 7 transferencias negativas, si pasarías a ovodonación. Ampliado aquí diciendo que tiene todo hecho, FISH, fragmentación, diagnóstico genético y la paciente concretamente es positivo débil en anticardiolipinas, pero el último embrión con medicación no implantó. Vale, si se han hecho todos los estudios posibles, se ha hecho estudio de fallos de implantación, de receptividad endometrial, se ha hecho un estudio KIRA-HLA, se ha tratado, si eres positivo débil en anticardiolipinas, te han tratado con adiroheparina y, y los embriones eran euploides, pues igual en el caso de agotar todas las opciones, la cavidad uterina está normal, pues sí, probaría una ovodonación y ver cómo va el cambio de gametos. Pero siempre pues habiendo hecho todo ese estudio completo previo. Muy bien. Preguntan sobre las características de la receptora y la donante. ¿Se tiene en cuenta algo más del color del cabello y ojos de la piel? ¿El RH del padre y donante se tiene siempre en cuenta, por ejemplo? Sí, se tiene en cuenta la compatibilidad en grupos sanguíneos. Esto me gusta explicarlo porque no es que un donante con diferentes grupos sanguíneos no vaya a ser compatible. O sea, los embriones pueden tener cualquier grupo sanguíneo y de hecho a las mamás embarazadas, a las que tienen RH negativo, se les pone una inmunoglobulina durante el embarazo para evitar que reaccionen, ¿no? Entonces, como compatibilidad nos referimos a que la combinación entre los espermatozoides y los óvulos de la donante pudiera resultar en un grupo sanguíneo que pudiera ser resultante también de la combinación entre la mujer y el hombre que hacen el tratamiento, ¿no? Para que si la pareja tiene un hijo con un grupo sanguíneo determinado, sean ellos los que decidan si quieren pues contárselo a su hijo o hija en el futuro y no que sabiendo su grupo sanguíneo sepa que genéticamente ya no es hijo de los dos progenitores, ¿no? Luego se tienen en cuenta las características físicas, pero no solo eso. Nosotros para hacer la selección tenemos también OvoMatch, que es un software informático que utiliza una técnica de reconocimiento facial. Entonces, mediante un algoritmo, una serie de medidas que toma antropométricas en la cara, sobre todo, pues selecciona a la donante dentro de, pues si yo soy castaño con los ojos marrones y la piel clara, pues que dentro de todas las donantes castañas, ojos marrones, piel clara y con mi grupo sanguíneo, pues que seleccione la que morfológicamente se parezca más. Esto se puede hacer pues con esa técnica de forma automática y así nos permite pues seleccionar la donante lo más parecida posible. Luego, obviamente, esa decisión final porque la selección pues
tanto si se hace automática en el banco como si se hace de forma pues manual, el médico que conoce el caso de cada paciente somos quien al final, de cada paciente y cada pareja, pues decidimos si esa es la donante más compatible. O sea que luego esto pues lleva ahí también un doble check del equipo médico. Queda perfectamente claro. Es muy importante este aspecto porque a veces se banaliza, ¿no? Y parece que, bueno, que solo sea que se parezca físicamente. Y hay muchas cosas médicas también que hay que tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Vamos con las últimas 3 preguntas, a ver si nos da tiempo. Dicen por aquí, ¿con doble donación se hace diagnóstico genético preimplantacional? Como he comentado antes, sería algo un poco más opcional. Y digo opcional porque es verdad que con doble donación los dos donantes son jóvenes, las probabilidades de que los embriones sean alterados son menores. Pero siempre hay probabilidades, pues como incluso pues a los 30 años, como entre un 20 y un 30% de los embriones pueden estar alterados. Entonces, se puede hacer. Es verdad que esto lo ofrecemos a los pacientes, o a mí me gusta comentarlo en la consulta, para que se sepa que cualquier técnica que utilizamos en una fecundación in vitro convencional también se puede utilizar en la ovodonación. Pero obviamente la rentabilidad pues, no es la misma, pero es pues, la única forma de asegurar que los embriones son cromosómicamente normales. Comprendido. Y dicen por aquí muy rápidamente, 3 transferencias negativas en ovodonación. Cambié de clínica y me vieron útero en forma de T. Me operaron para corregirlo. ¿Qué harías antes de otra ovo? Vale, 3 transferencias de óvulos negativas, el útero en T corregido. Entiendo que después de esa cirugía de útero en T, histeroscopia normal, pues haría un estudio. Probablemente la causa de esas transferencias negativas fuera el útero en T, pero no está de más pues completar un poco más el estudio, ya que de cara a hacer otra donación vayas con la máxima seguridad. O sea, un estudio de fallo de implantación completo, con trombofilias también, síndrome antifosfolípido, pues no está de más. Y si prefieres ya optimizarlo o hacer un TESERA, algún test endometrio, o que ver un poco la receptividad endometrial y hacer un diagnóstico genético a los embriones, pues ya vas con toda la seguridad de que has hecho todo lo posible. Estaba en su mano, ¿no? Y vamos con Sí. la última pregunta de la tarde, porque son las 8:03 y nos despedimos enseguida. Dice así, nosotros hicimos una ovodonación y todo fue bien. En la semana 25 tuvimos que interrumpirlo porque vieron un problema en el cerebelo. Hicieron estudio genético y no encontraron nada. Tenemos ovocitos congelados. ¿Qué probabilidades hay de que se repita? ¿Cuánto tiempo esperar para volver a intentarlo? Aunque claro, hay que recuperarse psicológicamente. Vale. Si el estudio genético ha sido normal, no tendría por qué volver a pasar esto en otro embrión congelado, si no se ha encontrado ninguna causa. Es verdad que puede haber alteraciones en el desarrollo del embrión que no sean solo por la genética, también pues al final el embrión tiene que dividirse y que desarrollar los órganos, ¿no? Es un proceso complicado y puede surgir alteraciones de novo que no estaban previamente. Es muy, muy difícil saber una causa en muchos casos. Entonces, yo creo que pues, es algo que obviamente os va a preocupar y además es muy traumático cuando... Pues es muy traumático ya desde el minuto 1 que te transfieren el embrión o que ya pones toda tu ilusión, la beta positiva, pues cuanto más tiempo pasa, más duro es el perder, el que se interrumpa un embarazo, ¿no? Entonces entiendo que es muy difícil y que también pues la inseguridad esa de me volverá a pasar, pero no tiene por qué, hay muchas veces que no
que no podemos explicar la causa porque no tenemos más medios hoy en día para diagnosticarlo. Entonces, si no se ha encontrado nada, no tendría por qué, pero eso no os lo puedo asegurar tampoco porque hay muchas cosas de la medicina que no sabemos y que llegamos hasta donde llegamos. Ya me gustaría poder responderos con algo pues más concreto. En cuanto a tiempo de espera, pues depende un poco de cómo haya ido todo, ¿no? La inducción del parto y obviamente pues la recuperación también emocional. Yo creo que eso pues lo podéis sentir vosotros mejor que nadie. También hablar con un psicólogo. En los centros tenemos apoyo psicológico también, que yo creo que es muy importante. Eh, para poder a veces también expresar pues cosas que a lo mejor pues te las guardas o esos miedos, ¿no? Y poder comenzar de la forma más positiva posible, porque cuando vayáis a comenzar yo creo que hay que, aunque las experiencias que vives obviamente no se van a olvidar, pero intentar hacer un poco de borrón y cuenta nueva a partir de ahora y pensarlo en positivo e ir adelante con ello. Toda la fuerza a las mujeres que viven esa situación. Mm. Yo desgraciadamente tengo a una muy cercana y el otro día su ginecóloga le decía, ahora que lo vuelve a intentar, le decía, tendré suerte, y su gine le dijo, solo con que no tengas mala suerte, todo irá bien. Así que yo creo que Es también una hay que buena quedarse frase. un poco con ese mensaje, ¿no? Doctora Noelia Martínez, muchísimas gracias. Gracias a Ovoclinic. Estoy convencida de que es la clínica ideal de muchas pacientes Mm. que deciden afrontar el tratamiento a través de la ovodonación y llegar a la maternidad por ese camino que es maravilloso y que estoy convencida de que cuando lo consigan se sentirán súper afortunadas y orgullosas de haberse decidido. Muchas gracias, Dulce, por darme la oportunidad de hablar y también de que me conozcan y de que conozcan un poco a Ovoclinic. Gracias a Revin Fertiles también por estar ahí, pues siempre apoyando pues a todas las mujeres pues que se ven en esta situación y que no están solas. Y nada, yo espero haber transmitido un poquito, pues, o dejado un poco, resuelto un poquito las dudas sobre este tema de ovodonación. Y en Ovoclinic estamos encantados de recibir a quien sea con los ojos, con los brazos abiertos para eh, informarles y de la forma más cercana posible. Es verdad que intentamos pues que el trato sea personalizado porque pues, cada caso es muy diferente y hacer ese acompañamiento lo mejor posible. Yo invito a todo el que le interese o que le hayan quedado dudas a contactar con nosotros y solicitar una consulta, que estaremos encantados. Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Hasta pronto, hasta cuando Nada. quieras. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Buena tarde. Adiós y buena suerte a todas.